Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación, en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. Vamos a hablar de cómo esa tarea de despejar dudas y buscar el consenso para una reforma fiscal se ha vuelto una constante para el nuevo gobierno, que incluso con mesas técnicas, fíjese usted, se ha dado a la tarea de dialogar con los partidos políticos en aras de lograr los votos necesarios para la aprobación de una reforma fiscal. No obstante, la respuesta sigue siendo negativa y el ENADE lo remarcó con ponentes que sugirieron otro tipo de medidas como facilidades para hacer negocios, eliminación de aranceles, incorporación a tratados comerciales, entre otros, exceptuando nuevos impuestos al visualizarlo como un obstáculo para el crecimiento. De hecho, ahí se habló muchísimo de crear una zona o ciudades libres de impuestos con características propias a efecto de poder de alguna manera apostarle a la generación de empleo en nuestro país. Algo que sin duda alguna trajo consigo cuestionamientos por un lado y por otro lado también alabos. Por ejemplo, el tema de zonas de desarrollo que serían, de acuerdo al sector privado, motores de crecimiento. Hoy vamos a hablar sobre este escenario en el que se circunscribe el diálogo, la negociación, el consenso que está buscando el gobierno con el señor ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Ministro, buenos días, gracias, bienvenido al programa. Buenos días, Neto, siempre es un gusto estar aquí en este programa tan visto, con buen rating. El país necesita una carga tributaria mínima del 17%. Nosotros estamos ahora alrededor del 15,5% y es urgente y necesario llegar al 17%. Cuando hay más tributos y ahora más que nunca va a haber más cuidado en el manejo de los recursos, ya el presidente Sánchez Serén lo dijo en el ENADE, va a haber un cuidado extremo bajo la supervisión directa de él en el tema de austeridad, en el tema de probidad, en el tema de la calidad del servicio, y él va a estar atento directamente para que esto se dé. La población debe tener la seguridad que los recursos van a ser administrados con mayor eficiencia y mayor eficacia. No es cierto que estos impuestos van a afectar la clase más pobre o la clase con menos capacidad o los trabajadores. Estamos buscando que eso no se dé. En el caso que se diera, yo siempre le he expresado que se daría si el sector empresarial del país se portara mal y derivara sus propias obligaciones tributarias, contributivas, y se las pasara a los contribuyentes aprovechándose de sus condiciones del mercado y de sus condiciones de más poder en la sociedad. Yo creo que ese argumento no es cierto. Lo que pasa es que ellos estarían favoreciendo, y FUSADES no lo dice, pero lo deja ver cuando dice que se necesitan impuestos más simples, más equitativos, de mejor administración, pero no tienen el valor de decir FUSADES, mire, yo recomiendo que le suban tanto al IVA, ¿verdad? No, y creo que lo deberían decir. Mauricio Chusí tuvo el valor de decirlo. Ningún tributo es bueno, lo que nosotros queremos es que se le suba al IVA y que pongan el impuesto predial, a pesar que cuando él estaba en FUSADES, para el gobierno Saca, se recomendó los tributos que hoy estamos analizando. Mientras el gobierno no me demuestre medidas austeras, es decir, cómo piensa ahorrar, reducir el gasto, difícilmente podemos ponernos de acuerdo en ello. Los dineros que llegan al Ministerio de Hacienda no solamente se distribuyen en la clase pobre, sino que ahí hay toda una serie de incentivos que deberían motivar a los privados a que realicen mayores inversiones. Algunos hacen buen uso de ello y otros hacen mal uso de ello. En el caso de los sedes se están pidiendo que haya algún problema de soberanía y algún problema legal que está relacionado directamente con las leyes laborales. Sí, sobre todo por la autonomía que rige, crea su propia ley.
crea su propio tribunal de juzgamiento. Entonces hay una cesión de soberanía que yo como ciudadano pienso que hay que cuestionarla. Sí. ¿No le llama la atención el hecho de no capitalizar impuestos porque son zonas o estados con excepción de impuestos? Bueno, quiero decirle de que... Sabiendo que usted es uno de los principales recaudadores, a usted le toca andar recogiendo. Ya las zonas francas nos pagan impuestos. Sí, la experiencia que ya hablamos. Ya las zonas francas nos pagan impuestos y en esto... pero sí generan empleo. Igual que los sedes, generarían empleo. Dice don Armando Arias, presidente de Avanza, al final del día, ese impuesto, solo para recoger una de las tantas medidas que plantea la reforma, a las transacciones financieras, se va incorporando en el precio de venta de las cosas y al final del día, aunque esté exento el salario de los trabajadores de impuestos, ese salario tendrá menor poder adquisitivo. Estimula la preferencia por las transacciones no bancarias y en efectivos. Dice. Cuando ellos otorgan un préstamo, ellos tienen que pagar este impuesto porque transfieren dinero, transfieren la propiedad del dinero. Y eso es lo que les preocupa a ellos. Si el salario no les preocupa a ellos, yo estoy seguro de eso. Yo he sido banquero y nunca oí que en ningún banco se preocupe por el salario, se preocupara por el salario de la gente. No se pretende que los ciudadanos paguen este impuesto. Y si ellos lo trasladan, y si los bancos se ponen, lo trasladan, serán malos empresarios, que no creo que así sea. Lo que no quieren es pagar, pero no creo que les interese ni los precios, ni los costos, ni el tema de la liquidez, porque tienen suficiente liquidez, y tienen suficiente liquidez porque ahora ellos tienen una propensión a dar créditos más al consumo que hacia la producción. Quiere decir que los que se oponen a la iniciativa de la reforma se escudan en la población para decir que los afectados será la población misma y no. Yo pienso que sí, y quiero decirle que también los bancos son administradores de este impuesto. Si esto es así como me lo está diciendo, de que ellos son administradores y otras cosas, la tesis de que alguien terminará pagando los platos rotos de la medida es fácil de comprobarla. Dice que al final es la población misma, entonces. Yo no creo que sea la población la que pague esto. ¿Por qué va a pagar la población? Y si no son ellos como administradores... Ellos tienen que contribuir y asumir su propia contribución de este impuesto. ¿A partir de qué? ¿De sus ganancias? A partir, claro. Si es que los impuestos vienen estos impuestos directos vienen a partir de sus ganancias. La comparación que se hacen es boba. Es boba porque decimos, Costa Rica crece tanto. Crece tanto porque tiene un nivel educativo muy superior a nosotros. Dice el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que para que nosotros logremos salir de este círculo vicioso del 2% de crecimiento, debemos por lo menos asegurar que en el próximo quinquenio aumentar 2 años de escolaridad. Para eso se necesita también una educación de calidad, como usted lo está diciendo, no solo una apuesta. Y elevar el presupuesto designado, ahora creo que anda por el 3.5. No, anda por el 3%. El 3%, y llegar a una tasa promedio que en América Latina oscila... Es del 6%. En Costa Rica es del 6%. Bueno, 6% es algo que no lo vamos a ver de la noche a la mañana. Lo vamos a ver a 15, 20 años. Voy a mencionar... si es que no viene otro gobierno y le cambia la regla. Acabo de mencionar que Costa Rica hizo la apuesta en el año 1950. Entonces... hay que empezar por algo, pero hay que empezar con proveer los recursos necesarios para que haya esos 2 añitos adicionales en todas partes del mundo. Los evasores el no pagar impuestos van presos. Pero no es como la gente dice que por un error de un IVA, sino que aquel que se encuentra con dolo, ¿verdad? Así es, un juicio, y vencido en juicio, pues que vaya y que tenga responsabilidades penales. El problema es que aquí el no pagar impuestos representa para muchos la viveza más grande. Polémica, el tema de cárcel, porque hoy no contempla cárcel, comprende sanciones y, ¿cómo se le llama? Arbitraje, ¿cómo se llama? Mediación, reconciliación o conciliación, ¿verdad? Claro, si pagan, se concilia. Si pagan,
sale del delito penal. Sí, y eso sí, es lo que nosotros queremos. Si en la ley está la excusa absolutoria, se llama. Sí, pero según lo que me está contando usted, según lo que entiendo esta mañana, es que es necesario establecer esa figura penal, porque lo penal es... Y si paga, sale del delito, no hay ningún problema. No es que a mí no es que va a ir preso. A mí no me interesa meter preso a todo el mundo. A mí no me interesa, pero sí me interesa de que de alguna manera sepan que hay delito penal para que paguen. A usted se le escuchó bien cuando al asumir, yo me acuerdo que lo dijo en este programa. Claro, y lo sigo diciendo. Cuando usted asumió la función como ministro de Hacienda en el gobierno anterior, usted dijo que tenía una lista de empresarios y empresas calificados de evasores de impuestos, y todo el mundo se quedó a la expectativa esperando los nombres. Dije otra cosa. ¿Sí? Dije otra cosa, que había una serie de contribuyentes que tenían privilegios fiscales. Yo no puedo decir los nombres, porque en este momento yo no lo puedo decir, pero en la reforma que vamos ahora, y sobre la base de que le piden transparencia al Estado en los gastos y en las erogaciones, también... Pues transparente debe ser el Estado para decir quiénes son los que están... También quiero decirle que administrar la cosa pública es transparente, pero las responsabilidades con la sociedad deben ser transparentes. El sistema bancario lo publica. Entonces, ahora que no me venga a decir, mis queridos amigos banqueros, que también esa es una amenaza, el publicar a los evasores cuando ellos publican a los morosos, pues. Y con no pagar una letra y entonces de un televisor, por decirlo así, ya lo están a uno publicándole ahí. Y lo llaman a que vayan a conciliar cuentas. Pues eso es lo que nosotros queremos, publicar sentencias definitivas. A don Roberto Rubio yo le pido que se pronuncie en este sentido. Él, que es el paladín de la transparencia, anda preocupado por cuánto vale el relicario que le regalaron al Papa, pues que se preocupe, que es mucho más por la transparencia de los que no pagan impuestos. Quiero que la población de estos lugares turísticos comprenda muy bien. Cuando se dedica en estos lugares a alguna actividad productiva, no está sujeto al pago de este impuesto de los bienes inmobiliarios suntuarios. Es decir, si hay alguien que tiene un hotel, o que tiene, no digamos un hotel, sino que un lugar, una tortillera, una pupucera, una coctelera, que tienen en la Costa del Sol una tienda, no pagan este impuesto, porque son actividades productivas y esta no grava la actividad productiva. Aquellos pescadores o aquellas personas que habitan, aunque sea a la orilla de la playa, esos no van a pagar el impuesto, sino que se les toma como su casa de habitación. Entonces, si a la par de un gran hotel hay un pescador que vive ahí, que tiene su casa modesta, ese no paga este impuesto porque esa es su vivienda. Dice don Jorge Dabud, presidente de la ANEP, que la gente va a sacar su dinero y se va a ir a Estados Unidos o a otros lugares, que vaya a ver cuánto pagan en Estados Unidos, que venda y que haga la prueba cuánto, o seguramente él tendrá parientes que viven en otros lugares, no sé si él lo tendrá o no, que le pregunte a su hermano, que seguramente vive en Washington, el exministro, y que seguramente él pagará cuánto, que le pregunte cuánto paga de impuesto por su casa en Washington. Que ellos dicen que primero se apruebe la ley de responsabilidad y después los impuestos. No se puede, porque en la ley de responsabilidad fiscal vienen indirectamente los impuestos que están puestos. Sin embargo, la diputada Lorena Peña dice, bueno, busquemos una alternativa de aprobación en conjunto, de aprobación simultánea, y creo que tiene razón. Pero no se puede primero la ley de responsabilidad y después los impuestos. ¿Qué pasa si la aprueban primero y los impuestos no? Lo que va a suceder es que nos van a dejar con una ley que va a ser imposible de cumplir, justamente porque no tiene el componente de los nuevos ingresos que el fondo hace referencia en su comunicado. Ahora pregúntele a Roberto Rubio el tema de la transparencia, así como él nos pide a nosotros transparencia, que qué bueno que nos pida, así también que le pida a los malos contribuyentes que se permitan dar sus nombres
para que paguen. ¿Qué papel juegan estos críticos a criterio de usted? No Críticos sé. de medidas como la que estamos hablando esta mañana. No sé, porque algunos tienen una orientación, otros tienen otra orientación, y qué bueno, qué bueno. Carlos Acevedo menciona que algunos de ellos, yo ayer lo mencionaba también, una frase que le llama los embajadores del miedo, le llama Carlos Acevedo, porque lo que hacen es hacer análisis generando terror, y al generar terror como que la población los escucha más, y hay que generar la realidad, no el terror. Alguien que estuvo presente en esa reunión con este grupo alto de empresarios, estaba ahí don Roberto Murray, estaba don Ricardo Poma, estaba el señor De Sola, Callejas y no recuerdo quiénes más. Y Carlitos de Casalco. De Casalco, Carlitos sí, Guerrero. Carlos Guerrero, sí. Que no salieron muy satisfechos ni muy contentos de la reunión, me decía alguien así extraoficialmente, ¿no? Presiento que no deben salir muy satisfechos, sino que preocupados. Pero les vi preocupación y les vi buena disposición para seguir discutiendo el tema, que eso es lo importante. Análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López.